Hola a todos y a todas. La intención de este video es acompañar con audio y con explicaciones algunos de los conceptos que trabajamos en la materia política social de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO, y en este caso especialmente un concepto que es utilizado no solamente por nuestra materia, sino por otras materias de nuestra carrera de trabajo social y en otras carreras de la facultad, que es el concepto de cuestión social, un concepto que está en nuestro caso, en nuestro programa de la materia de política social, está en la unidad 1, pero es un concepto que utilizamos a lo largo del recorrido de nuestra materia y que en los últimos tiempos, como lo hemos mencionado en las clases presenciales que ya hemos podido tener en este segundo semestre del 2021, es un concepto que está en discusión. En el caso particular, yo he escrito un artículo que ha sido publicado en la revista de una universidad de nuestro país en relación a qué potencialidades de producción de conocimientos tiene este concepto de cuestión social y si las ha perdido o no a raíz de las enormes modificaciones, profundas modificaciones que se han producido a lo largo del desarrollo del capitalismo industrial y especialmente en las primeras décadas del siglo XXI. Pero antes de entrar en esa discusión, que seguramente va a ser motivo de otra presentación con video para poder reforzar las clases presenciales y virtuales que damos a lo largo de nuestra materia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la idea de entonces es retomar este concepto de cuestión social que ha sido planteado por autores clásicos de la sociología y del análisis de las transformaciones de la sociedad a partir de la revolución liberal y de la revolución industrial, como Robert Castel y Pierre Rosanvallon, y entonces volver a plantearlo como un concepto que nos permite entender cuáles fueron los efectos de la gran transformación que ocurrió a partir de la revolución industrial que sucede inicialmente en la Inglaterra de fines del siglo XVIII, es decir, 1780, 1790, y principios del siglo XIX, en las primeras décadas del siglo XIX, 1810, 1820, cuando el capitalismo se comienza a desarrollar en una Inglaterra que previamente había sido de base agrícola y se produce entonces un proceso de gran transformación de las formas de producción de la Inglaterra feudal agrícola a una Inglaterra que comienza a desarrollar el capitalismo industrial. Y decimos Inglaterra específicamente porque como renombrados autores y reconocidos autores del análisis histórico de la sociedad occidental así lo reconocen. Algunos incluso han mencionado a Inglaterra como en este periodo como el taller del mundo, el primer Estado-nación que modifica sus formas de producción económica a una producción de tipo industrial que luego se va a desplegar por todo el norte de Europa, el resto de los países europeos occidentales durante el siglo XIX y luego se va a hacer global hacia fines del siglo XIX y especialmente durante el siglo XX. Un capitalismo industrial que en la etapa actual lo mencionamos como un capitalismo postindustrial totalmente globalizado. Entonces, en este primer momento, cuando se produce esta profunda transformación de las relaciones de producción en la sociedad inglesa, se produce un quiebre en las viejas relaciones sociales y de producción que provenían de la sociedad feudal y a esta gran transformación que se da, como algunos autores lo mencionan, como una tensión fundante, en una situación de crisis fundante de la sociedad capitalista, por que a partir de que también esta revolución
industrial que modifica las formas de producción y consecuentemente las relaciones sociales, se da en forma conjunta con otra de los grandes eventos de la historia de la humanidad, especialmente de la civilización occidental, que es la Revolución Francesa o la Revolución Liberal, que no solamente se da en Francia, sino también en Inglaterra, donde se proclama a partir de las ideas del liberalismo una igualdad formal, en el sentido del reconocimiento de los derechos civiles, en una primera etapa para todos los hombres, luego lentamente para las mujeres, con posterioridad a los derechos políticos, es decir, el derecho al voto, al sufragio, que también no es que en un primer momento se extiende hacia todos, hacia todas las personas, hacia todos los hombres, sino que en un primer momento es un voto calificado para el cual hay que tener determinados ingresos o contar con propiedades. Luego se llega recién a fines del siglo XIX en algunos países y a principios del siglo XX en algunos países europeos al sufragio universal masculino y luego también al sufragio universal femenino. Es decir, la igualdad formal de derechos civiles, políticos, proclamada por el liberalismo político, a partir de sus figuras tanto inglesas como francesas, se confronta con una desigualdad estructural. ¿En qué sentido una desigualdad estructural? Bueno, de que las personas, y en este caso como podemos ver en la imagen del siglo XVIII en las hilanderías de algunas de las ciudades inglesas, los niños y niñas tienen que vender su fuerza de trabajo para poder subsistir a los propietarios, en este caso de los medios de producción, a los propietarios de las fábricas, a lo que en este momento ya deviene como clase dominante, que es la burguesía industrial, en condiciones de enorme explotación. Entonces hay una contradicción estructural en este acoplamiento que ha habido de un modo de producción capitalista industrial y un nuevo formato de ideas a partir de la revolución liberal, de la igualdad de todos los hombres frente a la ley, de los derechos civiles, de la inviolabilidad de la persona, de un lento surgimiento de una base de los derechos humanos, pero al mismo tiempo del derecho de propiedad. Por lo tanto, la capacidad de producción, la forma de producción queda totalmente determinada por parámetros de la producción capitalista en donde la gran mayoría de la población, los antiguos sectores campesinos que provienen de la vieja sociedad feudal, ahora deben transformarse, deben adecuarse a una nueva forma de producción que centralmente, como decíamos, comienza a desarrollarse en las ciudades inglesas que crecen en población. Por lo tanto, la población campesina tiene que migrar del campo a la ciudad y vender su fuerza de trabajo en el crecimiento de las fábricas de ese primer periodo de la revolución industrial a partir de la aplicación de la tecnología de la máquina de vapor a sobre todo las hilanderías de las ciudades inglesas. Al mismo tiempo, la mano de obra infantil, por ejemplo, se ocupa en las minas de carbón, que son el combustible para esta primera aplicación de los conocimientos científicos a una tecnología que se aplica a la producción, a la tecnología de la máquina de vapor. Y entonces los niveles de explotación de la fuerza de trabajo, en este caso del proletariado de la época, no solamente de los adultos, hombres y mujeres, sino también de los propios niños, es extremada. Los salarios son muy bajos, las condiciones en las que viven las clases trabajadoras es de enormes privaciones, y entonces a esta profunda desigualdad que existe, a este profundo desacople y enfrentamiento que hay entre una supuesta igualdad formal y una desigualdad económica que es estructural, los autores le denominan de diferentes maneras la cuestión social. La cuestión social entonces es un concepto que nos permite comprender este momento de cambio estructural, de revolución, en un sentido de cambio total de la sociedad,
del paso de la sociedad medieval feudal de base agrícola a la sociedad urbana, capitalista, industrial, con sus ideas de igualdad en términos liberales, especialmente de igualdad formal. Entonces, en este periodo, donde el trabajo infantil, como se podía ver en la foto anterior y en esta foto, es una normalidad o una naturalidad para estas primeras décadas durante el siglo XIX del capitalismo industrial, aparece estos efectos de la revolución industrial sobre el tejido social, producen un enorme impacto en las formas de vida, y la clase trabajadora vive en condiciones de un enorme pauperismo. Los sectores liberales reformistas se preguntan cómo retomar ciertas formas de cohesión en el marco de una sociedad capitalista industrial que podríamos decir como que ha desintegrado las formas de funcionamiento de la sociedad anterior, y aparece esta idea que algún autor también francés, Doncelot, menciona como que hay que inventar lo social, como si lo social no hubiera existido. Es decir, con esta autonomía que tiene la economía como una forma de funcionamiento autónoma del poder político, el poder político que en este periodo durante el siglo XIX se está conformando, el Estado se está consolidando. En una primera etapa es un Estado que reprime las primeras organizaciones obreras y la organización de los sectores obreros lentamente en sindicatos que reclaman por la jornada laboral, por mejoras salariales y especialmente por las condiciones de trabajo, entre las cuales está, como muestra la foto, las condiciones de trabajo de niños y niñas. De alguna manera, algún sector de la burguesía industrial, de la burguesía reformista, observa que las condiciones en las que se encuentra la clase trabajadora durante el siglo XIX son condiciones que, por una cuestión de propia supervivencia de la burguesía, la clase trabajadora, a partir también de las ideas del anarquismo, del comunismo y del marxismo, plantean la revolución socialista. Por lo tanto, aparecen ideas de un liberalismo reformista o unas ideas de reconocer que con estos grados de explotación no es posible estabilizar el funcionamiento de la sociedad en este nuevo marco del modo de producción capitalista, y se plantea entonces actuar sobre los efectos de esta cuestión social que mencionábamos recién, que son los efectos que podríamos pensar que lo que observamos no es la cuestión social, sino estos efectos sobre la forma de vida, sobre la pobreza que tienen, que afecta a los sectores trabajadores, que aun cuando realicen largas jornadas de trabajo, obtienen por esas largas jornadas de trabajo en condiciones miserables de trabajo, salarios que no les permiten tener una vida digna, ni mucho menos pensar en una vida en condiciones de bienestar. Por lo tanto, las manifestaciones de la cuestión social, como dice en un trabajo que utilizamos mucho la doctora Estela Grassi, que es una autora y docente de nuestra universidad pública también en la Argentina, las manifestaciones de la cuestión social es lo que en realidad podemos observar o podemos determinar respecto a este concepto de cuestión social, que es el pauperismo de la clase trabajadora, que se debe a los salarios de hambre, las largas jornadas de trabajo y, por ejemplo, en este caso, el trabajo infantil. Sobre estas condiciones de explotación que en la primera mitad del siglo XIX el Estado en los países centrales responde mayormente con represión, con una combinación de represión y filantropía que no puede resolver la profunda crisis que ha producido entonces esta transformación de las relaciones. Entonces, como decíamos, es un detalle, no un detalle, una cuestión importante de demostrar que esa cuestión social que habla de
ese cuestionamiento, ese conflicto entre una supuesta igualdad que propone y promueve y promete el liberalismo político a partir de una idea transformadora, como también es la idea del sufragio universal, es decir, que cada persona, un hombre o una mujer, vale un voto, con lo cual es una idea, como plantea Rosambalón, de una radicalidad muy importante, pero esta idea es contraria a la idea de la apropiación de los medios de producción por una clase dominante, por la burguesía industrial, a la cual los trabajadores y trabajadoras tienen que vender su fuerza de trabajo. Es decir, hay una contradicción entre la expansión de la democracia a partir del sufragio universal y la concentración de los medios de producción bajo el formato de producción capitalista en algunos pocos a los cuales los trabajadores le tienen que vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Como decíamos, en las primeras épocas los salarios no le alcanzaban a los trabajadores para poder tener condiciones de vida medianamente dignas, en largas jornadas de trabajo, sin ningún tipo de regulación y mucho menos de protección social, largas jornadas de trabajo que no solamente implicaban la venta del trabajo de hombres y mujeres, sino también de niños y niñas, como hemos observado en algunas de las fotos y se puede revisar en los diferentes estudios históricos sobre las primeras décadas del capitalismo. Entonces, frente a esta contradicción entre una promesa del liberalismo político de una igualdad de todos los hombres y mujeres, que no se concreta por la forma de producción del capitalismo industrial, en donde algunos, la gran mayoría, el proletariado, tiene que vender su fuerza de trabajo para que los sectores de la burguesía industrial, los sectores propietarios de los medios de producción, les paguen salarios que no les permiten tener condiciones de vida ni siquiera de subsistencia, no podríamos llamar dignas, ni mucho menos de condiciones de bienestar. Esto que alimenta un periodo de revoluciones, de organización de la clase trabajadora durante el siglo XIX, también llama la atención y preocupa a los liberales reformistas, que entonces se preocupan, de hecho, parte de los primeros pensadores de la sociología, como Durkheim en Francia y Max Weber en Alemania, están preocupados en cómo volver a estabilizar la sociedad europea occidental a partir de que ya ha ocurrido la gran transformación del modo de producción. La sociedad europea occidental ya durante el siglo XIX se instala en ella el modo de producción capitalista bajo las ideas de un liberalismo, en una primera etapa un liberalismo extremo, que plantea la no injerencia del Estado en la economía y en las relaciones sociales. Sin embargo, los liberales reformistas se preocupan por la organización de la clase obrera, se preocupan por la posibilidad de una revolución socialista y se preocupan por cómo volver a estabilizar el funcionamiento de la sociedad. Digamos, el pensamiento tanto de Durkheim como de Weber, como de los sociólogos y pensadores sociales en Inglaterra, en Alemania, en Francia, tienen como objeto cómo recuperar cierta estabilidad o un funcionamiento estable de la sociedad, ahora bajo las condiciones de acumulación de la economía capitalista. Entonces, las primeras respuestas frente a una posibilidad de regulación de la relación entre el capital y el trabajo, es decir, entre el capitalista y el trabajador, tienen que ver con lo que en otros puntos de la materia y tomando a otros autores mencionamos como la regulación de la relación laboral. Esto es, que también es un planteo de las luchas de las organizaciones obreras durante el siglo XIX. La reducción de la jornada laboral, la reconocida y famosa lucha por las 8 horas de trabajo, las mejoras salariales y también el reconocimiento de que los accidentes de trabajo no son responsabilidad individual de los trabajadores e ir lentamente dejando atrás, por un lado, la represión, que es la que siempre ha funcionado en estos periodos para cuando los obreros se han organizado,
y también ir dejando lentamente atrás la filantropía, que aunque se avanza sobre ella, nunca desaparece, en el sentido de dejar de pensar los problemas sociales o las manifestaciones de la cuestión social, como decíamos recién, como un problema individual que hay que resolver de una manera moralizante por una visión estructural de los problemas sociales y de las manifestaciones de la cuestión social. Entonces, las primeras políticas sociales que pretenden atender y dar cuenta, no resolver, porque no se puede resolver la cuestión social, pero sí abordar las manifestaciones de la cuestión social, son como también las desarrollamos en la materia, en la etapa pionera, especialmente en la Alemania de Bismarck, hacia 1880, 1890, cuando aparecen los seguros sociales. Los seguros sociales son una forma de abordar parte de estas manifestaciones que mencionábamos recién de la cuestión social, la que tiene que ver con los accidentes laborales, la que tiene que ver con las necesidades de tener alguna respuesta cuando los trabajadores y trabajadoras tienen problemas de salud, y la que tiene que ver con el envejecimiento de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, qué tipo de ingresos puede llegar a tener un trabajador cuando no puede, por su edad, continuar vendiendo su fuerza de trabajo en el mercado laboral. Que lo denominamos la etapa pionera, siguiendo a Liliana Kusnir, la autora que tenemos en la unidad 2 de la materia, la etapa pionera de las políticas sociales, especialmente en Alemania, y bajo otro formato en Inglaterra, bajo un formato de políticas universales pensadas en la ciudadanía, y en cambio en Alemania, estos seguros sociales que lo que van a proteger, es decir, van a dar una previsibilidad de protección frente a estos riesgos, los riesgos que tienen que ver con la vida de las personas, por la enfermedad, el envejecimiento y la muerte, y los riesgos que tienen que ver con el hecho de que soy un trabajador o una trabajadora, que estoy trabajando en una fábrica, en una mina, en diferentes lugares donde puedo sufrir un accidente laboral y por lo tanto quedarme sin ingresos. Esta forma de protección a la alemana o bismarckiana es una que los autores, y le denominamos en la materia, los seguros sociales, son una forma de protección donde los propios trabajadores colaboran con sus aportes. El Estado funciona como garante en la idea original bismarckiana y también le pide o le reclama o le exige a los sectores empresariales, a la clase dominante, que realice sus contribuciones para el financiamiento de estos seguros, para la conformación de los fondos que van a constituir los seguros sociales. Es decir, los seguros sociales no van a modificar a la sociedad capitalista, pero van a reducir sus niveles de conflictividad y por eso lo ubicamos dentro de las grandes reformas sociales, ¿no? Un movimiento reformista que mejora la calidad de vida, especialmente en Alemania, lentamente en otros países europeos. Luego lo vamos a ver esto cómo llega a la Argentina, lo vamos a plantear en otro video y en otra clase de este tipo para que no sea demasiado larga, pero entonces los seguros van a cumplir un rol de estabilización de la sociedad capitalista, porque de alguna manera ya con una reducción de la jornada laboral, con mejoras salariales, lentamente con la posibilidad de que los trabajadores tengan sus sindicatos y se les permita negociar estas condiciones salariales, el monto de su salario, que mejore su capacidad de compra, por lo tanto puedan ir adquiriendo lentamente mejor calidad de vida al comprar los bienes que necesitan para el trabajador y su familia, la vivienda. Además de eso, a estas mejoras en los ingresos se le acopla esta protección social que proviene entonces de los seguros sociales. Los seguros sociales, entonces, como decíamos recién, no modifican estructuralmente a la sociedad capitalista, sino en el marco de funcionamiento de la sociedad capitalista se permite en algún sentido una redistribución de la riqueza, en una redistribución de los ingresos que estaba recibiendo la clase dominante,
el sector capitalista, para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, a partir de mejoras en su salario, de que ya se ha legalizado y se ha reducido la jornada laboral y de que se otorgan entonces estos seguros sociales que son una forma de protección frente a los riesgos y eventos que les puedan ocurrir por razones de la idiosincrasia de la persona humana de tener envejecimiento o de enfermarse, o por razones que tengan que ver con sus condiciones laborales por tener un accidente laboral. Entonces, ¿por qué una gestión regulada de las desigualdades? Bueno, porque el Estado da una respuesta, ya no es el Estado mínimo que plantea el liberalismo utópico de principios del siglo XIX, sino que ahora tenemos un liberalismo reformista que plantea que el Estado tiene que regular la relación capital-trabajo y tiene que regular estas manifestaciones de la cuestión social que había llevado al pauperismo de la clase trabajadora. El seguro es entonces una forma de protección de la etapa pionera, implementado inicialmente en la Alemania de Bismarck, alrededor de 1880-1890, que difiere de la otra forma pionera de Inglaterra, que está dirigida a la persona en su calidad de ciudadano o ciudadana. En este caso hay que ser un trabajador, para la época un trabajador formal, para la actualidad también, para estar cubierto, como si fuera una idea de una cobertura, frente a los riesgos de la vida de las personas y de la vida activa como trabajadores. En el caso especialmente de los seguros de jubilaciones y pensiones o los seguros previsionales, es una forma de ahorro, una especie de ahorro forzoso que realizan los trabajadores a partir de sus aportes con las contribuciones patronales para un momento de la vida que, cuando los trabajadores son jóvenes e ingresan al mundo laboral, les queda o aparece como demasiado lejos. Un momento de la vida que va a ser dentro de 30 años desde el momento en que los trabajadores y trabajadoras ingresan al mercado laboral. Por eso es algunos autores le llaman a esto una satisfacción diferida. ¿En qué sentido? De que sobre el salario bruto se realizan descuentos, que son los aportes que los trabajadores hacen al seguro previsional, o como luego lo vamos a ver en la Argentina, las cajas jubilatorias, y al seguro de salud, o como luego lo vamos a ver en la Argentina, a las obras sociales. Entonces es una salida reformista, no revolucionaria, que de alguna manera estabiliza a la sociedad capitalista desde fines del siglo XIX y sobre todo durante el siglo XX, y que va a llevar a su máxima expansión cuando, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, en las sociedades, en los países occidentales de Europa, especialmente en los países escandinavos, pero también en la Europa continental y en Inglaterra, vamos a tener los estados de bienestar. Es decir, estas formas de protección social, junto con mejoras de los salarios de la clase trabajadora, que entonces le permiten contar a los trabajadores con condiciones de bienestar por ingresos y por protección social, que muchos autores y muchas autoras reconocen que es un periodo de la posguerra, de la salida de la Segunda Guerra Mundial del año 1945 hasta la crisis del petróleo y de lo que muchos denominan la sociedad del bienestar, a fines de los 70, 75, 78, con la crisis del petróleo, esos 30 años de bienestar, de distribución de la riqueza entre el sector empresarial, entre el sector capitalista y el sector de los trabajadores asalariados formales. Vamos a tener una expresión de esto en la Argentina que vamos a ver en otras clases. Entonces, frente a esta primera idea, tratando de repasarlo, esta confrontación que hay entre el capitalista, que detenta los medios de producción, y el trabajador asalariado formal y su familia, que tiene que vender su fuerza de trabajo, que se produjo durante una buena parte del siglo XIX, especialmente en la primera mitad, pero también en su segunda mitad, que representamos acá con estos dibujos que, como está mencionado en la filmina, ha realizado Tomás Herrero, quien es un estudiante avanzado de la carrera de diseño gráfico de nuestra universidad, quien ha hecho estos dibujos originales para poder aportarlo a este video. Entonces, esta primera confrontación
en la que la clase trabajadora, como decíamos hace unos minutos, se organiza a partir de la huelga, a partir de la confrontación y del reclamo por sus derechos laborales y por lo que van a ir lentamente a ser sus derechos sociales. Aparece entonces la respuesta bismarckiana de los seguros sociales para la protección frente a los accidentes laborales, frente a la enfermedad, que puede ser que ocurra o no, la vejez, que es un hecho de la vida inevitable para hombres y mujeres, y no en el caso alemán, pero sí en algunos otros países, en Inglaterra y algunos otros países continentales de Europa, los seguros de desempleo. Es decir, que si hay un reconocimiento entonces de que todos estos eventos, todos estos riesgos, algunos de los cuales tienen que ver con la persona y otros tienen que ver con las condiciones de la persona en el mundo laboral, como el desempleo o el accidente de trabajo, los que tienen que ver con la persona, como la enfermedad o el envejecimiento o la muerte, no tienen que ver con particularidades de la persona, no son explicables de manera individual, no responden a características individuales de las personas, sino que son producto de la estructura social, de la estructura económica y social. Por lo tanto, la aparición de lo social significa que todos estos eventos, estas manifestaciones de la cuestión social responden a la forma de funcionamiento económico del capitalismo industrial. Y entonces no se resuelven individualmente, sino se resuelven con una respuesta desde el Estado, de regulación de las relaciones laborales y de la conformación de la protección social. El seguro social es una forma entonces de responder a esto, que no es una revolución, ni mucho menos, sino que es una forma reformista para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Por ejemplo, pensando en estos seguros de origen bismarckiano, si en el caso de la Argentina, este es un ejemplo, si una persona ganara un sueldo de 50.000, ese sueldo bruto tiene descuentos, que son los aportes que realiza el trabajador a, en este caso, nuestro fondo jubilatorio, que hoy es la ANSES, pero que ha tenido idas y vueltas, que también lo vamos a ver a lo largo de la materia, y el seguro de salud, que en nuestro caso son las obras sociales, y un aporte al PAMI, que es la obra social de los jubilados. Es decir, que un joven de 25 años o una joven que accede a un salario formal, a un puesto de trabajo formal y que tiene un salario de estas características, ese salario bruto, se lo denomina, o salario nominal, tiene estos descuentos que no son un impuesto al salario, sino que son aportes que se están realizando a los seguros o cajas, a estos seguros previsionales y de salud que van a tener su efecto, van a tener su posibilidad de acceso cuando ocurra el evento. Es decir, cuando me enferme, voy a tener la protección del seguro de salud, que en el caso de la Argentina se llaman obras sociales. O cuando me retire, voy a tener la protección de cobrar una jubilación, es decir, un reemplazo de mis ingresos en el momento de la edad jubilatoria. O si me ocurriese, puede que un trabajador o una trabajadora transcurra toda su vida laboral sin tener un accidente de trabajo. Ojalá así sea, es decir, que no hace uso del seguro de accidentes laborales. Que en este caso, acá el trabajador no hace aportes a eso, sino que está financiado básicamente por contribuciones patronales. Entonces, los seguros sociales tienen un principio de solidaridad que es interno a la propia clase trabajadora, es decir, por eso es un seguro solidario al interior de la clase trabajadora en un momento determinado. Por ejemplo, si pensáramos en 1950, hay un sector trabajador, básicamente industrial, podremos pensarlo para la Argentina, que realiza sus aportes de una manera colectiva y solidaria entre los millones de trabajadores que conforman en ese momento el sector de la clase trabajadora, por ejemplo, en un país determinado como la Argentina. El reconocimiento de los sindicatos que representan a los trabajadores y la posibilidad de una negociación con el sector de la patronal lo ejemplificamos con una mesa porque permite pensar que se realizan
negociaciones salariales, en una mesa de negociación salarial, donde se discuten no solamente los salarios, sino las condiciones de trabajo, las formas del trabajo, las regulaciones de las condiciones de trabajo en términos de la jornada laboral, el tipo de trabajo que pueda realizarse en condiciones peligrosas, y también el seguro social en cuanto a el resto de los beneficios que tendría la condición de trabajador asalariado formal. Entonces, los aportes y las contribuciones que se aplican también al sector de la patronal, que están garantizados por el Estado, no es algo que estos trabajadores van a cobrar en ese momento, sino es un ahorro, entre comillas, un ahorro forzoso, que están realizándolo para cuando al cabo de 30 años se llegue a un momento de la vida donde no se puede tener, donde hay que retirarse del mercado laboral. Ojalá que no con un bastón, pero hay que retirarse porque además lo esperable es que a la edad de 65, 70 años uno pueda disfrutar, que pueda disfrutar de otra situación de la vida, de otra etapa de la vida, sin necesidad de tener que vender su fuerza de trabajo. Y luego, inevitablemente, como de alguna manera en forma risueña lo planteamos en las clases, deviene la muerte de la persona. Frente a estos eventos, que van a ocurrir en un periodo que cuando la persona ingresó al mercado laboral no lo piensa, porque es 30 años después de que empezó, la apuesta entonces es una apuesta diferida, como decía la otra Filmina, una apuesta en donde yo espero que si la persona que ingresó en 1950, que en 1980 siga funcionando un sistema, en este caso, de reparto, de solidaridad, para que a partir de los aportes ahora de una nueva clase trabajadora, donde por ejemplo en 1980 ya hay una mayor presencia de las mujeres en la fuerza de trabajo, sigan haciendo los aportes para que de esa manera existan los fondos para poder pagar las jubilaciones de ese futuro. Lo que hemos comentado en clase es que parte de los problemas que tiene esta forma de abordar estos fenómenos, estas manifestaciones de la cuestión social, entre las cuales está el envejecimiento de las personas, es que cuando esto arrancó, habían muchos más trabajadores activos por cada uno de los trabajadores pasivos que tenían que cobrar su jubilación. Por eso es que estos fondos, hablamos también que pasan a formar parte de una estrategia de solidaridad intergeneracional, no solamente intrageneración, es decir, la generación de los trabajadores, sino intergeneracional, porque estos aportes pasan a formar parte de las cajas o de los fondos o de los seguros de los cuales se pagan las jubilaciones. Es decir, en un mismo momento de tiempo, los aportes de los trabajadores formales activos y las contribuciones patronales conforman los fondos con los cuales se pagan las jubilaciones de las personas, hombres y mujeres pasivas de ese momento. ¿Qué ocurre con esto? Que con el aumento de la esperanza de vida, es decir, una buena noticia para las sociedades occidentales, las mejoras del bienestar, la reducción de la incidencia de las enfermedades, los avances científicos en salubridad, en vacunas, en mejoras en general de la calidad de vida, no para todos los países del mundo, pero especialmente para los países occidentales de Europa, de Norteamérica y un poco también en nuestra región de América Latina, tenemos una esperanza de vida mayor, por lo tanto tenemos mayor cantidad de personas conformando el sector, entre comillas, pasivo, es decir, que se retira del mercado laboral. En buena hora tenemos la llegada de la mujer al trabajo formal. Pero ¿por qué dibujar a algunos trabajadores por afuera de esta especie de círculo? Porque desde la década de los 80, en las economías centrales y mucho más en las economías periféricas, comenzamos a tener el problema del desempleo, que podría estar representado por este trabajador que comienza a quedarse afuera, si este fuera el mercado laboral, y el subempleo o la precarización laboral. Esta es una situación que afecta a los seguros, sí,
porque si yo tengo personas, trabajadores y trabajadoras que se quedan afuera del mercado formal, quiere decir que cobran un ingreso, tienen un trabajo, pero no tienen un empleo, porque no tienen un trabajo formal, protegido, regulado por el Estado, regulado en su cantidad de horas, en vacaciones pagas, en el caso de la Argentina, en cobrar un aguinaldo, en tener una licencia por maternidad con goce de haberes, en todas las regulaciones legales que conforman la protección de la relación salarial, de la relación laboral, del salario y del resto de las protecciones que implica ser un trabajador asalariado formal, una trabajadora asalariada formal. Esto que va produciéndose por modificaciones de la economía y por nuevas formas de cuestionamiento que recibió el capitalismo industrial de tipo keynesiano a partir de la segunda mitad de la década del 70, no solamente en los países occidentales, sino también en la Argentina fuertemente, va a modificar la estructura del mercado de trabajo, que también lo vamos a ver en algunas de las unidades de la materia. Entonces, en la actualidad tenemos un mercado de trabajo donde la mitad de los trabajadores y trabajadoras, lamentablemente, se encuentra en el mercado informal. O está precarizado, o está subempleado, o está desempleado, o realiza sus actividades en un mercado informal. ¿Informal en qué sentido? Que no tiene regulaciones ni tiene protecciones sociales. Por lo tanto, algunos, la mitad de ellos, quedan en este mercado laboral de trabajo, que comienza a tener problemas por cuestionamientos que ya vamos a ver en términos de no solamente la viabilidad, sino la aceptación que tiene la negociación salarial por parte de los sindicatos. Son cuestionados los sindicatos y por lo tanto esto debilita la capacidad de los trabajadores de poder mejorar sus salarios. Al mismo tiempo tenemos una sociedad envejecida, por lo tanto tenemos problemas para que se pueda sostener esta solidaridad intergeneracional. Ya no solo la solidaridad intrageneracional, sino también la solidaridad intergeneracional para poder seguir pagando, seguir financiando las jubilaciones y pensiones de los trabajadores y trabajadoras que se retiran con todo derecho del mercado laboral luego que entraron a él hace 30 años. Y al mismo tiempo tenemos una realidad y una interrogante y cuestionamientos y enormes desafíos hacia el futuro, porque también no solamente el mercado laboral tiene estas características, sino porque también aparecen todas las modificaciones que impactan sobre el mercado laboral y sobre todo sobre la posibilidad de tener oferta de trabajo formal, es decir, de empleo, a partir de la aplicación de las nuevas tecnologías, de la informática, de la robotización, que está también en la mesa de conversaciones y de discusiones con preocupación, cuántos puestos de trabajo desplaza la robotización, la tecnología, el uso intensivo de tecnología, el teletrabajo, que es algo que además con motivo de la pandemia del COVID en el año 2020 y 2021 se ha expandido muchísimo. Entonces, no solo volver a preguntarse, por eso algunos autores hablan y autoras de esta nueva cuestión social, en términos de una nueva precariedad, aún en un capitalismo que obtiene los sectores empresariales ahora, que son de los sectores de la tecnología, ya no de la industria tradicional, sino de la tecnología y de las plataformas y de la biotecnología, es decir, hay otros sectores dinámicos en el capitalismo que obtienen enormes ganancias, personas que tienen riquezas que son en algunos casos el mismo valor del Producto Bruto Interno de un país, y una clase trabajadora que se encuentra fragmentada con motivo de esta nueva conformación del mercado de trabajo. Por todas estas razones, este mecanismo de protección social del seguro, que estaba pensado a partir de que se financiaba sobre los aportes de los trabajadores y las contribuciones patronales, tiene estas dificultades para continuar con su funcionamiento y seguir protegiendo a los trabajadores, y plantea entonces un desafío de cómo reformular o rehacer o reinventar las formas de protección social para seguir teniendo como objetivo
el bienestar de las grandes mayorías de las clases populares, que son trabajadores y trabajadoras que venden su fuerza de trabajo ahora en un mercado laboral que está altamente fragmentado. Dejamos entonces para otro video continuar hablando sobre estos temas. Muchas gracias.